En este episodio trataremos sobre la fisión nuclear y la fusión nuclear. Discutiremos sobre sus temas, sobre sus orígenes, cómo ocurre la fisión y la fusión y demás. En particular y orientado lamentablemente a la parte bélica, porque como todos sabemos estamos ante las puertas de un conflicto bélico que ha ido creciendo día tras día, y esperemos que no se intensifique, pero el fantasma de una guerra nuclear ronda en todos los comentarios de los analistas políticos internacionales y geopolíticos. Aquí vamos a hablar primeramente de la fisión nuclear, por supuesto, porque el primer arma de destrucción masiva que se usó contra poblaciones humanas fueron artefactos de fisión nuclear de uranio y de plutonio enriquecido, es decir, de uranio 235 y de plutonio 239. Los yacimientos de uranio naturales que hay poseen muy poco uranio 235, afortunadamente. Casi todo lo que es uranio 238, el 99,7% de uranio 238 y solo el 0,7% de uranio 235, que es el que se usa para fisionar con neutrones térmicos y para ocasionar una reacción en cadena teniendo un moderador presente. Les costó bastante descubrir a los científicos de la época, en particular a Enrico Fermi y sus colegas, entender por qué el agua, por ejemplo, actuaba como moderador si se interponía ante una placa de uranio 235. Cuando venían los neutrones del producto de alguna desintegración o de algún emisor de neutrones, generalmente son, por supuesto, neutrones de alta energía, de muy alta energía cinética. Si estos neutrones colisionan contra un núcleo de uranio 235, rebotan contra el mismo o son absorbidos, pero no lo escinden, es decir, no lo parten por la mitad, aproximadamente por la mitad. Descubrieron entonces que un moderador, como el agua pesada, que es deuterio, que tiene deuterio en vez de hidrógeno, el agua común, la parafina, en general cualquier elemento que tenga hidrógeno sirve como moderador para hacer que los neutrones rápidos se termalicen y puedan fisionar el uranio. Un neutrón térmico es aquel que su energía cinética es del orden de K por T, siendo K la constante de Boltzmann y T la temperatura en Kelvin. Entonces un neutrón térmico, cuando encuentra un núcleo de uranio, lo parte más o menos por la mitad. En el proceso de esa partición del núcleo se generan uno o dos neutrones rápidos y energía. Y justamente esa es la energía que se utiliza en un reactor nuclear para generar electricidad, y en un artefacto de destrucción masiva lamentablemente se usa como destrucción. Con el plutonio ocurre exactamente lo mismo. El problema es que el plutonio no existe en la naturaleza, sino que se genera a partir del uranio 238 en reactores productores, se denominan. Es decir, cuando un núcleo de uranio 238 se le inyecta un neutrón que no necesita ser térmico, este núcleo se transforma en uranio 239, que rápidamente decae por desintegración a neptunio 239, y a su vez vuelve a haber una desintegración interna y se produce el plutonio 239. En estas desintegraciones lo que ocurre es que un neutrón dentro del núcleo se transmuta en un protón, es decir, que el neutrón da un protón, una partícula beta, es decir, un electrón y un antineutrino electrónico. Esas reacciones son exotérmicas, el neutrón por sí solo decae, pero no en todos los núcleos lo hace, sino solo en los núcleos radioactivos. Bueno, les decía entonces que con el uranio y el plutonio se pueden fabricar, lamentablemente, artefactos de destrucción masiva de fisión, los más simples que hay, que ocurrieron en el 40 y pico y al inicio de la Guerra Fría. Luego se fueron complejizando estos artefactos hasta combinarlos con la fusión nuclear. La fusión nuclear, al contrario de la fisión, une elementos de poca masa, de baja masa, para producir energía. Por ejemplo, el deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, el tritio, que es otro isótopo, o combinaciones de los mismos, deuterio más tritio, o incluso litio o deuteruro de litio. Todos estos elementos fusionan a altísimas temperaturas. Es decir, el elemento para que fusione debe vencerse la barrera de Coulomb para que pueda actuar la fuerza fuerte y que se quede pegado, entre comillas, ambos núcleos para generar energía. Esta temperatura, cuando hay baja concentración de masa, es muy alta, es del orden de los 30 millones de grados Celsius para el deuteruro de litio, es del orden de los 7 millones de grados Celsius para el deuterio, una mezcla de deuterio, y del orden de entre 7 y 70 millones de Celsius para el deuterio, el tritio y demás. La única manera de lograr esa temperatura aquí en la Tierra es mediante la energía liberada por la fisión nuclear. Es decir, no hay ningún elemento químico que justamente, ninguna reacción química que genere semejante energía para llegar a los 7 millones de grados Celsius. Entonces lo que se inventó fue para poder fusionar el deuteruro de litio, por ejemplo, se requiere de un núcleo que contenga un artefacto de fisión nuclear, un artefacto pequeño de fisión nuclear que va a ser el detonante. A su vez, no lo dijimos hoy, pero el detonante del elemento de fisión nuclear es un detonante químico, porque yo no puedo tener armado ya el núcleo de uranio, porque a partir de los 5 kilogramos se le denomina masa crítica y explotaría por sí mismo. Entonces yo necesito tener separados ambos elementos subcríticos para que con una simple explosión química luego se unan y detone. Entonces el detonador de una bomba
de fisión, fusión-fisión se denominan. Es una bomba de fisión nuclear clásica termonuclear de uranio, por ejemplo, 235, formada por dos masas subcríticas. Cuando estas masas subcríticas se unen, se forma la masa crítica, estalla el núcleo de uranio 235, salen grandes cantidades de neutrones, la temperatura se llega a la temperatura crítica para fusionar el deuteruro de litio, por ejemplo, o la mezcla de deuterio-tritio. Esta capa que recubre a la bomba de fisión no tiene masa crítica, por lo tanto puede ser cualquier masa de deuteruro de litio. Y ahí no termina la cosa, porque bueno, la masa crítica de uranio termina rápidamente como una bomba pequeña como la de Hiroshima, que desencadenó unos 17 kilotones, pero a partir de ahí la bomba de fusión nuclear puede llegar a un megatón o más. Luego, para no desperdiciar esos neutrones extremadamente rápidos que se producen en la fusión nuclear también despide gran cantidad de neutrones, se recubre todo ese artefacto con una capa de uranio 238. Habíamos dicho que el uranio 238 no es útil para fisión nuclear con neutrones térmicos. El uranio 238 fisiona con neutrones de altísima energía, ni siquiera con un neutrón rápido de los clásicos que se generan en un laboratorio. Pero precisamente esos neutrones están disponibles a partir de la fusión nuclear del deuteruro de litio, por ejemplo. Entonces se fisiona ese recubrimiento de uranio 238, aumentando aún más el poder destructivo de este artefacto, que puede llegar a ser, vuelvo a repetir, del orden de los megatones, es decir, millones de toneladas de trinitrotolueno. Este tipo de reacciones explosivas se miden en kilotones, en megatones y demás. Es decir, un kilotón equivale a la detonación de 1000 toneladas de trinitrotolueno, de TNT. Luego habíamos dicho que había 3 tipos de artefactos, al menos conocidos, porque por supuesto los secretos militares son grandísimos y quién sabe qué estarán experimentando. Hay un tercer tipo que se denominan bombas sucias, donde ya intervienen elementos radioactivos que caen luego de la explosión como lluvia, por ejemplo el cobalto 60 y demás. Entonces, si a todo esto que dijimos hoy le agregamos estroncio 90, cobalto 60 y demás, tenemos las llamadas bombas sucias, que a pesar de que ya terminó el poder destructivo del artefacto, durante años y años siguen contaminando radioactivamente a partir de estos elementos. Bien, básicamente eso es, a carácter divulgativo, lo que es la fisión nuclear y la fusión nuclear orientado a este tipo de artefactos bélicos. Para tener una idea del poder destructivo de estos materiales, del poder teórico, porque por supuesto 5 kilogramos de uranio, si se fisionarían íntegramente, acá tenemos la columna, si yo fisiono 5 kilogramos de uranio, acá están los 5 kilogramos de uranio, la energía equivalente sería de 100 kilotones, y aproximadamente lo que se fisiona es un 25% o menos de ese uranio, porque los 5 kilogramos de uranio generaron en pruebas nucleares que se hicieron, incluso creo que en Hiroshima, 17 kilotones, no llegó ni remotamente a los 100 kilotones. Entonces esta tabla yo la tengo con potencias teóricas. Entonces, empezando con un kilotón equivale a una masa de 50 gramos de uranio. Acá tenemos la energía teórica. En bombas de Hiroshima, un 6% de la energía despedida por la bomba de Hiroshima. Acá tenemos una relación bastante útil, porque cuando uno se pone a pensar en esto no entiende generalmente, o no es fácil entender estos números tan gigantescos. Entonces, si yo quisiera utilizar esta energía de un kilotón, que equivalen a 50 gramos de uranio 235, para elevar micros de larga distancia de 15 toneladas a 1 kilómetro de altura, este kilotón me serviría para elevar unos 28.500 micros de 15 toneladas. Claro que, como dijimos en el programa anterior, toda esta energía no se utiliza para remoción de elementos, de materiales, sino que muchas se pierden en forma de calor, en energía química, etc. Pero esto es para tener una idea del poder destructivo de esto. Después tengo mantener iluminada una ciudad de 100.000 habitantes. ¿Por cuántos años? Bueno, me da muy poquito esto, 0,09 años, un 1% de un año. Acá puse para más adelante, porque hay números muy grandes, cantidad de barcos petroleros cargados que se pueden levantar a 1 kilómetro, cuyos barcos pesan 50.000 toneladas. Es decir, con un kilotón yo podría levantar 9 barcos petroleros de 50.000 toneladas a 1 kilómetro de altura. Vuelvo a repetir, si toda esa energía se utilizase como energía potencial gravitatoria, si toda esa energía nuclear se transformara en energía potencial gravitatoria, serviría para levantar 9 barcos petroleros cargados de 50.000 toneladas a 9 kilómetros de altura. Y toneladas de carbón quemada, 128 toneladas. Bueno, y ahí vamos subiendo. Por ejemplo, con 17 kilotones, que es la bomba de Hiroshima, equivaldrían teóricamente a la fisión de casi 1 kilogramo de uranio. Fue mucho más, se fisionaron creo que 5 kilogramos, si no me equivoco. Cantidad de ómnibus, 483.000. Mantener una ciudad iluminada con toda la energía que se generó en Hiroshima, si se hubiese podido utilizar, cosa que no, de ninguna manera, para producir electricidad, me serviría para 1 año y medio en esta ciudad hipotética de 100.000 habitantes.
podría levantar 145 barcos petroleros cargados de 50.000 toneladas y demás. Bueno, y una de las bombas más poderosas que tenemos, lamentablemente, que hay en el mundo, que se supone que hay, es una de 5,2 megatones, es decir, 5.200 kilotones. Debe haber otras, yo mucho en esto no estoy al tanto, porque no, pero he encontrado que hay una de 5,2 megatones, y esta es realmente muy poderosa. Con 263 kilogramos de uranio yo alcanzaría esa energía, teórico. Se supone justamente que con 1000 kilogramos de artefacto nuclear, de una mezcla, se lograrían esos 5,2 megatones. Esta bomba entonces de 5,2 megatones podría mantener iluminada esta ciudad pequeña por 483 años. Si toda su energía se utilizara energía potencial gravitatoria, podría levantar 44.400 barcos petroleros cargados de 50.000 toneladas y equivaldría a la quema de 663.000 toneladas de carbón. Bueno, son números, solo nos sirven para entender el poder increíble de la energía nuclear. Tan diferente a la energía química, es del orden de miles de veces más poderosa que la energía química. Y demás, bueno, quedaron muchas cosas por decir, sería muy largo. En la caja de comentarios podemos discutir mucho más, podemos sacar más cuentas, obtener otros valores. Si me dicen que hay artefactos más poderosos, podemos hacer las cuentas. Yo no busqué demasiado, vuelvo a repetir, encontré el de 5,2 megatones y ahí me quedé. Bien, si les gustó el programa pueden suscribirse y nos vemos en la caja de comentarios. Hasta el siguiente programa.